Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FDT. En esta ocasión vamos a abordar el primero de una serie de vídeos relacionados con los sistemas de control, donde pretendo que aprendas en este primero pues, la introducción a la teoría básica de control, cuáles son las definiciones fundamentales que están contextualizadas a un caso práctico para que se asemeje a la realidad y podamos entenderlo con más facilidad, y cómo se clasifican los sistemas de control atendiendo tanto a sus componentes como a la evolución en el tiempo, como el número de entradas y salidas, los tipos de variables y luego los tipos de sistemas de control que existen. Bien, pues comenzamos. Bueno, pues la teoría de control o la de regulación automática lo que trata es de estudiar el comportamiento dinámico de los sistemas, las salidas de los sistemas, ante una serie de entradas determinadas y ante unos posibles estados de perturbación que pueden alterarlas. Nosotros vamos a contextualizar esto para el caso de un sistema de un control automático de velocidad de un vehículo, donde vamos a tratar de que los conceptos que aparezcan los vayamos centrando para que sea más sencillo entender cada uno de ellos. Bueno, pues el vocabulario principal contiene lo que es la definición de sistema, que se trata de un conjunto de elementos que funcionan de forma conjunta para conseguir una finalidad determinada. Estos elementos están conectados de tal manera que cuando se varía uno de los parámetros que intervienen, pues todos los demás sufren en alguna medida una alteración, que se puede medir en mayor o menor grado. Bueno, pues en nuestro caso el sistema puede tratarse del conjunto de elementos que integran el sistema de navegación del vehículo, los sensores, los componentes de navegación, todo lo que conlleva el estudio de la carretera, la orografía, etc. La salida, pues, es la variable que se desea controlar. Es la magnitud que ha de medirse y que tiene que compararse con un parámetro prefijado que nos va a permitir saber si nos estamos desviando del objetivo que nosotros hemos trazado previamente al sistema. En nuestro caso, pues sería la velocidad del vehículo. Si la velocidad coincide con la que nosotros la hemos prefijado, la desviación sería nula y por lo tanto el sistema no intervendría. Si la velocidad varía, el sistema tendría que actuar para contrarrestar el defecto que se ha provocado, ya sea por exceso o por defecto de velocidad. La variable de control, que es la magnitud sobre la que actúa el controlador, según unas pautas que nosotros le hemos fijado previamente al sistema, de tal manera que se puede modificar la salida orientado a alcanzar un valor determinado, que es lo que nosotros buscamos como objetivo. En nuestro ejemplo, pues la variable de control sería, por ejemplo, la válvula que actúa sobre la inyección de combustible, de tal forma que si la velocidad es excesiva, habrá que recortar el consumo de combustible en la carburación, y si la velocidad es menor que la deseada, pues habrá que aumentar la inyección para que el coche alcance la velocidad objetivo. La entrada de un sistema también se conoce como una consigna y es la magnitud que influye en el sistema de forma externa, empleada para indicar al sistema el comportamiento que se desea obtener del mismo. En nuestro ejemplo, pues sería, por ejemplo, el valor objetivo de la velocidad y tenemos que indicarle al controlador la velocidad de crucero que se desea para que el circuito realmente de carburación aplique las medidas necesarias para que el coche o el vehículo sea capaz de alcanzarla. Y una perturbación que sería cualquier elemento externo al sistema que estamos estudiando que afecta al sistema. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando el caso del vehículo de la carretera, nosotros tenemos el control de velocidad de crucero activado a una velocidad prefijada. Si, por ejemplo, hubiera un cambio en la pendiente, ya fuera en ascenso o en descenso, el vehículo se vería o bien frenado en el caso de una subida o bien acelerado en el caso de una bajada. Para mantener la velocidad, el sistema tendría que actuar, aparte de otros mecanismos que tuviera en función de la tecnología del vehículo, sobre la carburación, haciendo que el sistema hiciera una carburación más lenta, con menos caudal de combustible, para que el coche frenara o acelerara en función de cómo se comportara y cuál fuera la perturbación existente. Y el controlador se trata de un sistema o un subsistema de una naturaleza que puede ser mecánica, eléctrica, hidráulica o combinación de ellas, que actúa sobre la variable de control según una ley interna que hemos prediseñado con la intención de conseguir la salida del sistema pues, que se ajuste fielmente a lo que se espera de ella. Y para ello, el controlador recibe una información de entrada basada en la diferencia entre la consigna del sistema de control y la salida. Es decir, estudiando la diferencia que existe entre el valor esperado y el valor real que tiene, se ajusta para que el controlador tome una decisión sobre cómo actuar en el sistema. En nuestro caso, pues sería lo que es el ordenador de crucero, que sustituiría a la función, digamos, del conductor en el vehículo. El conductor haría uso del freno y del acelerador, mientras que el sistema automático de crucero actuaría sobre la inyección e incluso, según su tecnología, sobre los sistemas de frenado del vehículo. Y el sistema de control, que sería el sistema formado por un controlador y el sistema a controlar, que también se denomina planta, de forma que permite obtener de la planta una salida deseada frente a un grupo de entradas determinadas. Bueno, pues desde el punto de vista de los componentes, el sistema puede ser, por ejemplo, lineal, donde todos los componentes que forman el sistema son lineales y por lo tanto se le puede aplicar el principio de superposición para poder analizarlo.
o pueden ser no lineales, donde uno o más componentes no son elementos lineales y por tanto el principio de superposición no se cumple. Bien, pues refiriéndonos a este principio de superposición, este principio lo que afirma es que cuando las ecuaciones de comportamiento que rigen el problema son lineales, entonces el resultado de una medida o la solución de un problema práctico que esté relacionado con la magnitud asociada a ese fenómeno, que estén presentes en los conjuntos de factores que lo causan, A y B, se puede obtener como la suma de los efectos causados por cada uno de ellos por separado. Bien, pues desde el punto de vista de la evolución temporal podemos encontrar sistemas invariantes en el tiempo. La respuesta del sistema es siempre la misma ante la misma entrada y en las condiciones iniciales del sistema, y la respuesta del sistema es independiente del instante de tiempo en el que se aplique la entrada. Y esto implica que los coeficientes de la ecuación diferencial que luego posteriormente describirán el comportamiento del sistema, pues son constantes en el tiempo. Pueden ser también variables en el tiempo, donde la respuesta del sistema depende del instante en el que se produce la entrada, y esto permite, o obliga, mejor dicho, a que los coeficientes de esa ecuación diferencial sean función del tiempo y variables con ellos. Si atendemos al número de entrada y de salida, podemos encontrar sistemas monovariables, donde existe una sola entrada vinculada a una única salida, o multivariables, donde múltiples entradas pueden provocar uno o múltiples estados de salida. En función del tipo de variable con la que trabajamos, podemos encontrar unos sistemas continuos, donde se trabaja con variables o señales que son continuas en el tiempo. Todas las variables del sistema están definidas en cualquier instante del desarrollo del sistema. O discretos, donde una de las señales del sistema puede permitir solo que en determinados instantes de tiempo exista función. Y el instante donde exista la función con respecto al siguiente estará diferenciada por un tiempo que denominamos tiempo de muestreo. Bien, pues en función del tipo de sistema podemos encontrar básicamente dos grupos, los de lazo abierto y lazo cerrado. Los de lazo abierto, también se conocen como no realimentados, pues son aquellos en los que la entrada actúa directamente sobre el elemento controlador independientemente de la salida que tenga el sistema. Y esto implica que el controlador sigue una secuencia en modo rutina sin conocer el estado de la salida que se desea determinar. Por ejemplo, si vemos en el sistema de la figura, aparece una entrada que afecta al controlador, que tiene una señal y que trabaja en un proceso controlado para controlar una variable final. Aquí no se tiene en cuenta cuál es la variable final, con lo cual, si analizáramos, por ejemplo, el caso de un túnel de lavado de vehículos, pues podríamos ver que el programa interactúa generando todo el programa de lavado, incluso aunque el vehículo no se encontrara dentro. El caso, por ejemplo, de un lazo cerrado, o también llamado con realimentación, pues son aquellos en los que la salida actúa en relación a la entrada, comparando ambas constantemente, en un tiempo de control predeterminado, y usando la diferencia que existe entre ambas señales, que es lo que se llama la señal de error, como entrada al controlador. Esto se utiliza para redirigir la señal de salida del sistema hacia una de entrada de forma tal que la recta que existe entre ambas es lo que usa el controlador para generar la señal que posteriormente modificará el comportamiento de la planta a través de un amplificador. Si, por ejemplo, estuviéramos estudiando el caso de un sistema de velocidad, pues si, por ejemplo, nosotros tuviéramos lo que es la entrada, una orden de un mantenimiento de velocidad que le pusiéramos al controlador, que genera una señal que actúa sobre el proceso, y hubiera una perturbación como un cambio en la pendiente, provocaría, por ejemplo, si fuera una subida, que la velocidad disminuyera. Esta velocidad, al ser medida a la salida del proceso, provocaría una realimentación que implicaría un signo negativo. Un signo negativo significa que el menos por menos, dado que la variación de velocidad ha sido decrementada, provocaría un incremento positivo. Luego a la señal de entrada habría que sumar una señal amplificada para que el elemento a controlar, que en este caso sería por ejemplo el inyector, aumentara la cantidad de combustible a meter en el motor. Bien, pues hasta aquí este tutorial de sistema de control, que sirve un poco de índice para ver todo lo que se supone que confiere la teoría de control, y en posteriores vídeos que podréis encontrar en la página principal fdt.es podréis encontrar cada uno de los análisis, tanto para una variable como para varias, en sistema de lazo abierto o cerrado, y para sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado, con sus distintos problemas resueltos. Pues muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.